para llamar a los industriales de los medios de comunicación a examinar las consecuencias que tienen los estereotipos sexistas en materia de contenidos de medios de comunicación. En este marco también quiero aclarar un punto, y es que pareciera que el tema es nuevo, ¿no? O sea, solo recientemente estamos poniendo atención pública al papel de los medios de comunicación en este escenario, en particular a la manera en la que informan, por ejemplo, sobre violencia feminicida, sobre otros tipos de violencia contra las mujeres. Otro tema que está en boga es el de la ciberviolencia, la violencia digital. Sin embargo, lo que debo aclarar es que es una agenda de larga data, al menos a finales de los años 50, es que en las universidades iniciamos los diagnósticos que apuntaban a identificar de qué forma los medios de comunicación producían contenidos que hacen apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, que promueven estereotipos sexistas, que naturalizan la discriminación de las mujeres y las niñas. Y bueno, digamos, con esta base es que llegamos en 1975 a la primera Conferencia Mundial de la Mujer, ya con una agenda que se materializa en 1995 en lo que se denomina como la Política Internacional de Igualdad de Género, que es la Plataforma de Acción de Beijing, en el marco de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que tuvo lugar esta vez en Pekín o Beijing. Es que Naciones Unidas, derivado de la incidencia del movimiento feminista, elabora una agenda a la que denomina plataforma y que incluye 12 áreas estratégicas para el avance de las mujeres en la sociedad. Estas áreas incluyen materias como salud, educación, alimentación, trabajo y una muy importante, la de medios de comunicación. El capítulo J o sección J de la plataforma, denominada Mujeres y Medios de Difusión, incluye ya recomendaciones específicas dirigidas tanto a gobiernos del mundo como a industrias de medios de comunicación y de nuevas tecnologías, también a universidades, lo mismo que a organizaciones de la sociedad civil y a la academia, con el fin de que en conjunto puedan ser o puedan sumar a los medios de comunicación en la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, en la eliminación de la discriminación de género. Y las recomendaciones incluidas en esta plataforma apuntan a dos dimensiones. Una dimensión es la relacionada con los contenidos, como ya he mencionado, preocupa esta imagen desequilibrada, estereotipada de las mujeres en los medios de comunicación, pero también apunta a acciones dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en la estructura de estas industrias. ¿Qué quiero decir con esto? Que el de los medios de comunicación es un mundo tremendamente masculino, que históricamente ha marginado la participación de mujeres en todos los niveles laborales, con mayor preocupación en el nivel de toma de decisión. Y entonces también esta plataforma apunta sus recomendaciones a señalar medidas que deben ser adoptadas con el fin de que sean erradicadas prácticas discriminatorias en estas industrias. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Cada 5 años, a partir de 1995, nos damos a la tarea de hacer una evaluación, una revisión de los avances de la plataforma, y resulta que llegamos a 2010 con un saldo muy negativo en esta materia. De las 12 secciones que incluye la plataforma, la que menos avance registra es la relacionada con medios de comunicación y plataformas digitales. ¿A qué obedece este avance incipiente en algunos casos o retroceso en otros? A la falta de interés de los industriales de los medios de comunicación en sumarse en esta materia. Y yo lo he dicho en otros espacios, lo digo reiteradamente. Aquí tenemos que apuntar que hay intereses comerciales de estos industriales a quienes les resulta muy redituable hacer de la discriminación de género, de la violencia contra las mujeres, un producto muy vendible en el contexto de los medios de comunicación. Entonces, vamos a ver más adelante algunos ejemplos que nos van a permitir ilustrar esta afirmación. Entonces, con esta base, la UNESCO lanzó en 2013 la Alianza Global de Medios y Género, que agrupa a 800 organizaciones en el mundo
que en su conjunto lo que promovemos es la igualdad de género en y a través de los medios y las nuevas tecnologías. Sobre todo nuestra incidencia la hemos dado en el marco global. Yo tengo la fortuna de presidir esta alianza y hemos llegado justamente al territorio de Naciones Unidas para poner al centro de la agenda de derechos humanos de las mujeres, de la agenda internacional, las materias vinculadas con estos sectores, medios de comunicación y nuevas tecnologías. Aclaro por qué ha sido importante para para los derechos humanos de las mujeres, el colocar al centro a los medios de comunicación y las plataformas digitales, porque al lado de instituciones de socialización básicas como son la familia, la escuela, los grupos de pares, los medios de comunicación tienen un papel central en la construcción de las relaciones entre mujeres y hombres. Es decir, los medios de comunicación producen discursos, creencias, valoraciones sobre lo que significa ser mujer, ser hombre y sus relaciones en el contexto social. Por lo tanto, sí reconocemos que los medios de comunicación constituyen una vía de educación que refuerza esta desigualdad entre mujeres y hombres y, en última instancia, la discriminación de género. En esta perspectiva, los medios han sido hasta el día de hoy un obstáculo para la realización de los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo y obviamente en países como el nuestro, donde hay una brecha de desigualdad social muy preocupante, lo que observamos es que estos efectos son todavía más lastimosos. Y finalmente, y digo esto desde la perspectiva de quienes hacemos investigación en las universidades en estos temas, lo que definimos es que los medios de comunicación constituyen el brazo cultural del patriarcado. El patriarcado es esta estructura que se materializa en instituciones sociales que son las que promueven, las que refuerzan la desigualdad de género, la desigualdad entre mujeres y hombres, y en materia cultural o de productos culturales son los medios de comunicación ese mecanismo para reforzar la desigualdad. Ok, bueno, esto me lo salto, o bueno, no me lo salto. Yo inicié mi labor como investigadora de la UNAM en el año de 2005 y lo que me propuse a partir de entonces fue elaborar lo que yo denomino un mapa de investigación sobre género y comunicación. Es decir, para mí ha sido muy importante entender la valía que tiene que desarrollemos una perspectiva holística o integral sobre los fenómenos sociales, sobre los problemas sociales que analizamos, ¿no? En mi caso, la relación de los medios de comunicación, de las plataformas digitales con los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Entonces, inicié, ahora lo van a ver, la primera investigación la enfoqué en analizar la representación de la violencia contra las mujeres y las niñas en la agenda de los medios de comunicación. Justamente mi investigación coincidió con el trabajo que estaba haciendo la Cámara de Diputados para elaborar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Una vez que terminé ese diagnóstico enfocado en contenidos, entonces fui a ver qué pasaba con las audiencias, es decir, con los grupos sociales, con el fin de identificar si los medios realmente influyen, ¿no?, en nuestras creencias, en nuestras valoraciones sobre lo que significa ser mujer, ser hombre, sobre lo que es la violencia contra las mujeres y las niñas. En una tercera fase hice la que para mí ha sido la investigación más desafiante, porque me di a la tarea de identificar dónde están, quiénes son y cuántas son las mujeres en las industrias de comunicación en nuestro país. Y digo que es la más desafiante porque en México nos enfrentamos a una falta de acceso a información que nos dé cuenta del lugar de las mujeres en estos sectores, de sus condiciones laborales, de la prevalencia de la violencia contra las mujeres en estas industrias y, bueno, se logró completar un mapa que incluyó 5,000 medios de comunicación. Finalmente, bueno, como parte de esa investigación, tuve la oportunidad también de trabajar con mujeres que están en el top de estas industrias, no solo en México, sino en otros países y a nivel global, industrias como YouTube, como Facebook, como Google, con el fin de identificar de qué manera las mujeres se relacionan con el poder. Y si es verdad que cuando las mujeres llegan a puestos de toma de decisión, hacen una diferencia, cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan. Y con toda esta base, lo que hice finalmente fue irme a ver qué pasa a nivel de las políticas internas de los medios y de las plataformas digitales. Hasta ese momento nos encontrábamos con que habían muy pocas políticas, muy poco interés por parte de estos industriales, no obstante continúa siendo preocupante,
pero en aquel momento de la investigación, la existencia de políticas internas que promovieran la igualdad en derechos laborales, por ejemplo, que promovieran la eliminación de la violencia contra las mujeres que trabajan en las industrias de comunicación, eran inexistentes, incipientes, y bueno, actualmente estoy trabajando en el terreno de la educación. Presido la Red Mundial de Universidades de UNESCO en Género, Medios y Nuevas Tecnologías, y agrupa 20 universidades de las 5 regiones del mundo, y lo que hemos elaborado es una propuesta curricular para que las escuelas, facultades de periodismo y comunicación en todo el mundo puedan incorporar la perspectiva de género en la enseñanza. ¿Por qué razón? Porque al final del día son estudiantes en estas universidades, en estas facultades, quienes en un futuro se convertirán en productores de contenidos. Entonces, este es un territorio de incidencia que había sido dejado de lado, el de la educación, y actualmente estamos trabajando en él. Todo esto me ha dado insumos en México, por ejemplo, para incidir en la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. La ley que nos rige incluye mandatos en materia de igualdad de género en al menos 9 artículos, pero también a nivel internacional ante el Comité CEDAW, que bueno, justamente hoy que estamos en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el Comité CEDAW o la CEDAW es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres, publicada por Naciones Unidas en 1981, y hemos podido incidir también en el territorio de la CEDAW y de las Naciones Unidas. Ok, entonces, bueno, hoy les voy a compartir parte de eso, del trabajo que he desarrollado en materia de violencia contra las mujeres en medios de comunicación. ¿Cuál es el marco contextual de mi trabajo? Bueno, en el año de 2006 fue publicada la primera investigación diagnóstica en nuestro país sobre violencia feminicida, y esta fue encabezada por la doctora Marcela Lagarde. Ella es una antropóloga feminista, en aquel momento era diputada federal, y ella presidía la comisión para la investigación del feminicidio en la Cámara de Diputados. Entonces, Marcela logró que la Cámara aprobara la elaboración de esta primera investigación diagnóstica, a la que fuimos convocadas investigadoras de todo el país, y lo que hicimos en esta investigación fue evidenciar algo que ya sabíamos, pero que era a lo que era importante ponerle números, ¿no? Por eso en alguna lámina anterior anotaba yo la importancia política que tienen los datos cuantitativos, porque era preciso convencer tanto a senadores como a diputados, y lo digo en masculino porque, pues eso, en aquel tiempo la mayoría camaral estaba concentrada en la población masculina. Había que convencerlos de la dimensión del problema de la violencia feminicida y en general de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Entonces, lo que hicimos fue, por un lado, solicitar a las fiscalías o procuradurías, tanto estatales como a la nacional, a la federal, los datos relacionados con la muerte violenta y asesinatos de mujeres y de niñas en nuestro país en los 6 años previos a la publicación de esta investigación, es decir, de 1999 a 2005. ¿Qué fue lo que nos encontramos? Que la mayor parte de los informes que nos eran entregados, la información relacionada con muertes violentas y asesinatos ni siquiera estaba desagregada por sexo, es decir, no se podía identificar si las personas reportadas como víctimas en esos informes eran mujeres, eran hombres, de qué edades, etcétera. En aquellos informes donde se identificaba el sexo de la víctima y si identificábamos que eran mujeres, la principal causa de la violencia contra las mujeres que se reportaba en estos informes estaba relacionada con accidentes domésticos. ¿Cuáles eran esos accidentes? Rodarse por las escaleras o que les explotara la olla express a las mujeres. Entonces, Marcela Lagarde nos decía en aquel tiempo, ¿no? Cuando revisábamos estos datos, que si nos guiábamos por lo que establecían esos informes,
habríamos llegado a la conclusión de que las mujeres somos torpes para conducirnos en el espacio doméstico, ¿no? Porque eso, o sea, parecía ser muy frecuente que nos rodáramos por las escaleras o que nos explotara la olla express, cuando en realidad lo que subyace a esta información es que el espacio doméstico, que el espacio familiar es el primer escenario donde las mujeres son víctimas de violencia. Entonces, digamos, voy contando todo esto porque hoy pareciera eso, que hay una noción muy extendida de lo que es la violencia contra las mujeres, de lo que es la violencia feminicida, pero veamos, estamos hablando de hace apenas 15 años, 14 años, y no teníamos noción de las dimensiones que tenía la violencia contra las mujeres en nuestro país. Otra de las líneas que sostuvo esta investigación estuvo relacionada con la revisión de los códigos penales. En esta perspectiva, lo que nos interesaba era identificar si el feminicidio o esa muerte violenta de mujeres por razón de género estaba reconocida como delito en los códigos penales estatales y en el federal. ¿Y qué nos encontramos? Que no solamente en ningún código penal el feminicidio estaba identificado como delito, sino que habían códigos penales como el del Estado de México, por ejemplo, en el que sí se penalizaba robar una vaca, pero no asesinar a una mujer. En donde yo quiero poner la atención con este punto es en la importancia que ha tenido para el trabajo que hemos hecho el legislar, el colocar a la mujer como sujeto político de todas estas normas, porque ahí caímos en cuenta entonces, claro, en el drama que enfrentaban las miles de familias y principalmente las madres de mujeres desaparecidas, de mujeres víctimas de feminicidio, a quienes les era imposible y les sigue siendo casi imposible acceder a la justicia. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera el delito estaba reconocido en los códigos penales. Entonces, ha sido eso, un trabajo de muy largo aliento que nos ha convocado a mujeres de muchos sectores, esta construcción no solamente jurídica, sino esta construcción política de el marco para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y bueno, otra de las líneas que siguió esta investigación estuvo relacionada justamente con las coberturas informativas de la violencia feminicida. ¿Qué es lo que nos demuestra la investigación? El carácter estructural de la violencia contra las mujeres, es decir, que si bien Ciudad Juárez había destacado, y eso gracias a los reportes de la prensa amarillista, aunque sea, pero bueno, finalmente la prensa tuvo un papel muy importante en los años 90, porque fue a través de estos periódicos que empezamos a saber del carácter masivo, del carácter estructural de la violencia feminicida en Ciudad Juárez, pero lo que intentábamos y demostramos con esta investigación era que Ciudad Juárez era apenas un punto dentro de un mapa donde la vida de las mujeres en este país no contaba. Entonces, el resultado de esta investigación, por ejemplo, nos mostró que por encima de Ciudad Juárez habían municipios, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Estado de México, como Iztapalapa, como Ecatepec, con mucha mayor incidencia de violencia feminicida, ¿no? Entidades como Oaxaca, como Chiapas, donde hay un importante componente de población de origen indígena, también registrábamos cifras muy elevadas de muertes violentas y asesinatos de mujeres y niñas. Entonces, cuando decimos que la violencia contra las mujeres es estructural, lo que queremos decir es que todas las mujeres, por el hecho de serlo, son víctimas de violencia de género en todos sus ciclos de vida o al menos en alguno. Y esto es lo que nos fue llevando a esta definición tan completa, tan fina, de los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres que reconoce la ley y a los que ahora vamos. ¿En qué punto nos encontramos actualmente? Las organizaciones de la sociedad civil informan que en promedio 12 mujeres y niñas son asesinadas en este país cada día. Y México es el país más violento, uno de los países más violentos del mundo, es uno de los espacios más inseguros para cualquier mujer y para cualquier niña,
Y no obstante, insisto, hemos logrado ir construyendo un andamiaje normativo muy importante. Sí les debo decir, la aplicación de la ley sí depende de voluntad política. Y aquí es a donde nos hemos enfrentado a los mayores obstáculos. Y no obstante, por ejemplo, la ley actualmente en México, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, mandata al Estado mexicano elaborar el diagnóstico, un diagnóstico nacional anual que nos dé cuenta de la prevalencia de la violencia contra mujeres y niñas. Hasta el día de hoy son las organizaciones de la sociedad civil y son las organizaciones encabezadas por madres de mujeres víctimas de feminicidio quienes hacen estos conteos. Ahora, también cuando decimos que la violencia es estructural, yo mencionaba el hecho de que pasa por la experiencia de vida de todas las mujeres. Entonces, claro, y aquí es cuando adoptamos esta perspectiva interseccional, ¿no? Que ahora también está muy de moda el concepto de eso, que la interseccionalidad, bueno, pues el feminismo ha sido interseccional de origen, y cuando decimos o aludimos a este concepto, lo que queremos decir es, claro, cuando tú adoptas variables como la clase, como la raza, como la etnia, como la edad, como el capital educativo, el capital cultural, eso, claro, que suma condiciones de mayor vulnerabilidad en poblaciones de mujeres. Por ejemplo, lo marco en amarillo, Centroamérica es la zona más peligrosa del mundo para las mujeres. Es considerado, incluso eso, en informes internacionales se le denomina como el triángulo de la muerte. Países como El Salvador, Guatemala y Honduras registran incrementos de hasta 400% en violencia feminicida y otros tipos de violencia contra las mujeres. Brasil también es un país que ha visto incrementado, sobre todo en los últimos años, el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, pero por ejemplo países como Suecia, que tienen altos niveles de desarrollo, es uno de los países con mayor incidencia de violencia contra las mujeres en el espacio familiar por parte de sus parejas. Y España, por ejemplo, es también el país de Europa Central con los índices más elevados de violencia feminicida, de violencia contra las mujeres, de acuerdo a lo que establecen expertas en ese país. Las cifras oficiales que establecen que 25,000 mujeres son víctimas de violencia doméstica al año, en realidad solamente representan el 10% de las cifras reales, ¿no? ¿Por qué razón? Porque también, y esto es un problema al que nos enfrentamos en nuestro país, y es la falta de confianza en las instituciones. Las mujeres, ¿pueden apagar sus micrófonos, por favor? Gracias. Las mujeres que son víctimas de violencia no confían en el sistema de procuración de justicia, no confían en las autoridades. Entonces, las pocas mujeres que llegan a denunciar, por ejemplo, a un ministerio público, incluso, lo sabemos, son maltratadas, son revictimizadas. A muchas se les convence por parte del funcionariado de estas fiscalías para que se desistan en sus denuncias. Entonces, esto no es exclusivo en nuestro país, insisto, lo sabemos en España también, lo sabemos en otros casos. Entonces, a lo que nos enfrentamos, pues, es eso, es a un marco estructural, un marco institucional que sostiene, que permite que por acción u omisión el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sea pisoteado permanentemente. Entonces, bueno, a nivel global, y esto quiero mencionar, es muy importante que conozcamos el marco normativo que rige nuestros derechos. En mi caso, bueno, sí, como mujer, además como feminista, desde luego es fundamental identificar cuáles son las herramientas jurídicas con las que contamos en el marco internacional, porque debo decirlo, eso fue justamente, este fue uno de los mecanismos más importantes para lograr convencer a esta legislatura de la necesidad de llevar adelante la ley contra la violencia de género en el país. Y fue mostrarles a estos diputados y a estos senadores que México había asignado, por ejemplo, desde 1981, esta convención CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, lo cual comprometía al Estado mexicano desde entonces a legislar en la materia y no lo había hecho. A nivel regional,
contamos con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belém do Pará, que aplica para los estados del continente americano y que elabora recomendaciones, mandatos en materia de eliminación de la violencia contra las mujeres para los estados parte. Entonces, este marco normativo internacional fue una pinza muy importante para convencer en México a la Cámara de Diputados de la necesidad de legislar en esta materia. Hago una aclaración. ¿A qué nos referimos cuando decimos violencia contra las mujeres, violencia de género? Implica reconocer el hecho de que las mujeres son violentadas por el hecho de ser mujeres. Nos dice Marcela Lagarde, la violencia de género es la violencia contra las mujeres que, ubicadas en relaciones de desigualdad de género, son objeto de discriminación, opresión, exclusión, subordinación, discriminación, explotación y marginación. Que las mujeres son víctimas de amenazas, agresiones, maltrato, lesiones y daños misóginos por el hecho de ser mujeres. Y la violencia contra las mujeres ha constituido históricamente un mecanismo de poder y dominación que prevalece en la estructura del Estado. Y ya lo dijimos, yo lo planteaba desde un principio, eso, como instituciones como la familia, como la escuela, como la religión, como el espacio laboral, son instituciones en las cuales esta cultura misógina de odio a las mujeres, de discriminación y de violencia en su contra, permea de manera muy preocupante. Nos dice Marcela Lagarde también, la violencia contra las mujeres es resultado de la combinación de tres factores. La misoginia, que ya lo dije, misoginia es el odio a las mujeres, pero también por la responsabilidad del Estado y por la impunidad. Recientemente está difundiendo Netflix un documental, les recomiendo verlo, Las tres muertes de Maricela Escobedo. Esta mujer se convirtió a fuerza de la circunstancia, como es el caso de muchísimas mujeres activistas, en una importantísima defensora de derechos humanos de las mujeres y de las niñas en nuestro país, porque su hija fue víctima de feminicidio. Y lo que nos muestra este documental es el drama al que se enfrentan Maricela y miles de mujeres en este país en su búsqueda de acceso a la justicia. Y un elemento que queda bastante evidente en este documental es el nivel de impunidad tan elevado que hay en las instituciones de procuración de justicia y la responsabilidad del Estado, que por acción u omisión es corresponsable de la violencia contra las mujeres. Entonces, afortunadamente, en nuestro país contamos ya con una sentencia muy importante que cumplió en estos días 11 o 12 años, que es la sentencia que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por ser omiso ante la violencia feminicida, en una sentencia titulada o denominada Campo Algodonero, y es una sentencia importantísima porque esa es, por ejemplo, la que mandata al Estado mexicano a reformar los códigos penales a fin de que el feminicidio, la violencia feminicida, sea reconocido como delito. Y lo que observamos en esta investigación que hicimos es que la violencia feminicida es apenas la punta del iceberg de un conjunto de violencias previas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros hablamos de una mujer que es víctima de muerte violenta, estamos hablando de una mujer que previo a ser asesinada fue víctima de violencia física, es decir, las violencias no se dan en aislamiento, es lo que quiero decir con esto. Una mujer que es víctima de violencia feminicida también es víctima de violencia física, también es víctima de violencia psicológica, seguramente de violencia sexual, también de violencia económica y patrimonial hasta llegar a la violencia feminicida. Y, por ejemplo, lo que documentan organizaciones de la sociedad civil que cuentan permanentemente el número de mujeres y niñas asesinadas, desaparecidas en el país, lo que han ido documentando es que, por ejemplo, hace 10 años, las mujeres que eran víctimas de feminicidio presentaban pocos signos de violencia en sus cuerpos. Hoy presentan mutilaciones, quemaduras, violaciones, se les despedaza. Y esto
es un reflejo o una muestra de esa misoginia a las mujeres, es una muestra del odio a las mujeres en la sociedad. El nivel de saña que presentan los cuerpos de las mujeres víctimas nos muestra el grado de odio de la sociedad a las mujeres. Y esto es muy preocupante porque aquí es a donde entran los medios de comunicación. Hay una socialización desde la infancia en esta normalización de la violencia contra las mujeres, eso, en que violentar a una mujer es natural, es normal y está bien. Y las modalidades, que esto es muy importante, la ley en México reconoce estos tipos y tipos refieren a formas de la violencia. Las modalidades refieren a los escenarios sociales en los cuales esos tipos de violencia son perpetrados. Entonces, la ley inicialmente reconoce el escenario familiar como eso, una modalidad, el escenario laboral, el escenario docente, es decir, el espacio de las universidades, el espacio de las escuelas, el espacio de la comunidad. Por ejemplo, aquí pensemos en todas estas mujeres que han intentado presentarse a procesos electorales como candidatas, ejerciendo sus derechos políticos, y a quienes les es negada esa posibilidad por parte de los hombres de la comunidad, quienes les dicen que pues ahí no aplican las leyes, ahí no aplica o que en esos territorios no aplica la ley electoral, que se rigen por usos y costumbres, y que esos usos y costumbres eliminan o niegan a las mujeres la posibilidad de ejercer sus derechos políticos. Ese es un ejemplo de violencia comunitaria. O la violencia institucional. Por ejemplo, todos estos casos que vemos frecuentemente de mujeres que llegan a los hospitales públicos para ser atendidas, por ejemplo, en trabajo de parto, y que terminan pariendo en los jardines o que por negligencia médica mueren. Entonces, esta ley tiene esta mirada integral, recupera las definiciones que CEDAW, que Belém do Pará venían elaborando sobre los tipos de violencia contra las mujeres, y lo que logra poner la ley en México es a las mujeres y a las niñas en el centro. Y actualmente, lo debo decir, eso hace aproximadamente 15 días, 3 semanas, después de muchísimos años de trabajo, de intentarlo, de insistirlo, logramos que el Senado de la República aprobara la reforma a la Ley General a fin de que incluya 2 modalidades más, es decir, 2 escenarios más donde estos tipos de violencia son perpetrados. Uno es el mediático, la violencia mediática, que entonces reconoce a los medios de comunicación como un escenario donde los tipos de violencia contra las mujeres son perpetrados insistentemente. Y la violencia digital, que refiere al escenario digital, en particular al de las plataformas digitales, como un escenario en los cuales estos tipos de violencia, en particular la violencia psicológica, la violencia sexual, por ejemplo, o la violencia feminicida, cuando se tratan de amenazas de muerte, son perpetradas en contra de mujeres usuarias de plataformas digitales. Entonces, bueno, el dictamen fue aprobado por el Senado, está ahora de vuelta en la Cámara de Diputados y vamos a ver cuál es el resultado de la discusión. Debo decirles que desde el año 2007, cuando fue aprobada la Ley General, intenté que la violencia mediática quedara incorporada como una modalidad de la violencia. No fue posible en aquel tiempo. Marcela Lagarde, recuerdo que me decía que nosotras, pues sí, aspiramos a leyes posibles, no a las deseables, porque efectivamente lo que se da en el contexto de elaboración de una ley, en una negociación, es insólito y puede echar atrás el proyecto original. Entonces, bueno, quedamos con el pendiente de legislar en materia de violencia mediática y violencia digital, y parece que finalmente se está materializando. Y bueno, estos instrumentos normativos de los que he hablado, CEDAW, Belém do Pará, la Plataforma de Acción de Beijing y la ley mexicana, incluyen mandatos, recomendaciones que vinculan el quehacer de los medios de comunicación. Asimismo, contamos con recomendaciones específicas tanto del Comité CEDAW, del Consejo de Europa, resoluciones del Parlamento Europeo, recomendaciones de la Relatora Especial sobre Violencia contra las Mujeres, contra la Mujer de Naciones Unidas. Y bueno, aquí está el enunciado tal como quedó, que si queda, pues es muy bonito porque es un enunciado que yo elaboré desde hace muchos años.
el enunciado que identifica la violencia mediática como todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. Y la violencia digital como toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmite, comercialice, oferte, intercambio, comparta imágenes de contenido sexual íntimo sin consentimiento. Aquí lo que debo decir en materia de violencia digital, la reforma que se hizo solamente apunta a un tipo de violencia digital, cuando, por ejemplo, la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas al menos reconoce 7 tipos de violencia digital, o sea, es decir, no solamente la difusión de imágenes íntimas sexuales sin consentimiento, sino también la violencia digital o ciberviolencia incluye el hackeo, la suplantación, el reclutamiento. El reclutamiento, por ejemplo, se refiere, y este es un tema muy preocupante, a digamos, cómo los grupos criminales han hecho de las redes sociales una de las vías más importantes para reclutar a niñas y adolescentes como víctimas de trata con fines de explotación sexual. Ese es otro tipo de violencia digital que, por ejemplo, no quedó digamos, sancionado en esta reforma a la ley. Insisto, la ley en México, esto que han denominado como ley Olimpia, en realidad no es una ley, es una reforma, o sea, se trata de una reforma a un artículo del Código Penal que busca sancionar un tipo de violencia digital, pero no todos los tipos que son reconocidos ni por Naciones Unidas o en nuestro país, que eso se reconocen al menos 13 tipos de violencia digital. Pero bueno, es un avance, aunque eso lo adelanto, yo estoy en contra de esta mirada punitiva, ¿no? Que, pues eso, que ha hecho de estas reformas legales, pues eso, como muy populares, aquellas que prometen llevar a un agresor a la cárcel. Aquí la apuesta que ha hecho el feminismo no es punitivista, esto lo debo decir, el feminismo le apuesta al cambio cultural, al cambio estructural. Entonces, eso, ¿de qué te sirve impulsar una reforma en un código penal cuando las instituciones de procuración y justicia siguen siendo tan deficientes, siguen siendo tan precarias en su labor, ¿no? O sea, ¿de qué sirve que reconozcan la violencia digital si cuando llega una víctima a denunciar, el funcionario, el MP, ni siquiera sabe identificar qué es la violencia digital, ¿ok? Entonces, y bueno, y otra dimensión vinculada con los medios de comunicación está relacionada con la violencia contra mujeres periodistas. México es, junto con Afganistán, son los 2 países más peligrosos para ejercer la profesión periodística. Y en nuestro país, una organización de mujeres periodistas, CIMAC, es la única que ha elaborado informes sobre violencia contra mujeres periodistas, un informe en nuestro país, donde nos indican que al menos son 15 mujeres periodistas las que han sido víctimas de feminicidio y que la razón principal por la cual las mujeres periodistas son víctimas de violencia, además de por ser mujeres, por que su ejercicio de la libertad de expresión representa una amenaza principalmente para funcionarios públicos. Y aquí lo vemos de acuerdo con lo que establece CIMAC, 52% de los agresores de mujeres periodistas son funcionarios públicos, lo cual me parece muy revelador, puesto que en un contexto de terrible inseguridad y violencia en nuestro país, pensaríamos que son los grupos criminales los principales agresores de mujeres periodistas, pero resulta que no, que son funcionarios públicos, entre ellos policías, ejército, gobernadores estatales o locales, integrantes del crimen organizado. En 20% se reportan como desconocidos los agresores, y empresas transnacionales. En los casos, por ejemplo, de estas empresas mineras que han llegado a comunidades rurales, a territorios para explotar los recursos naturales, desplazando a las comunidades. Sobre estos casos han reportado mujeres periodistas que se han convertido en víctimas de estas empresas transnacionales. Y bueno, digamos, con todo este marco, es que entonces me di a la tarea, ya les decía yo, a finales de 2005, iniciar esta investigación, que pues eso, o sea, representa un hito en mi trabajo y ha permitido justamente visibilizar
esta forma en la cual los medios de comunicación naturalizan la violencia contra las mujeres. Esta investigación incluyó el análisis de la programación de televisión, radio durante 7 días seguidos, de 6 de la mañana a 11 de la noche, por eso lo denominamos un estudio de agenda mediática, y de los canales o estaciones de mayor cobertura y rating a nivel nacional. Es decir, fueron 544 horas de análisis de programación televisiva, equivalente en el caso de la radio. De esta investigación terminé agotada, loca, esquizofrénica. Ahorita les voy a contar por qué. En el caso de la prensa, analizamos las ediciones durante 7 días de los 10 diarios de mayor consumo en el país y circulación nacional. Y lo mismo en el caso de las revistas. Estos son los datos globales. En una semana son reproducidos en promedio 10,000 tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Y bueno, ahí anoto el caso de la prensa y vamos a ver de qué se trata esto, qué hay detrás de estos datos globales. Toda la programación televisiva, toda la programación radiofónica, todo el contenido de la prensa, todo el contenido de las revistas, todo el contenido de las páginas más visitadas en Internet reproducen sin problematizar la noción de que violentar a las mujeres y a las niñas está bien. Entonces, empecemos por las telenovelas. Marcela Lagarde dice que la misoginia tiene grados. Bueno, pues el género más misógino después de la publicidad es la telenovela. Toda la barra de telenovelas reproduce esta naturalización de la violencia contra las mujeres y las niñas. A través de eso, ¿no? Tipos, los más frecuentes son la violencia psicológica, sexual y feminicida en los ámbitos familiar y laboral. ¿Cuáles son o qué formas toman estos tipos de violencia? Los celos, el desamor, amenazas, acoso sexual, violaciones y asesinatos. E insisto en este punto de que no se les problematiza. Un ejemplo que a lo mejor algunos de ustedes recordarán, yo sé que muchos no, pero hace muchos años hubo una telenovela que tenía mucho rating, La Quinceañera, y su protagonista, o sea, bueno, la historia mostraba eso, a una mujer que era víctima de violación, de violencia sexual, en el primer capítulo de la telenovela. Y esta mujer fue víctima, o tenía que ser víctima del acoso de su agresor durante los 800 capítulos que duraba la telenovela, porque antes duraban como 15 años las telenovelas. Entonces, lo que nunca se enunció en el discurso de este programa fue, ya no digamos violación, el concepto de violencia sexual. Nunca se enunció el concepto de violencia ni siquiera. Es decir, a eso me refiero cuando digo que los medios naturalizan la violencia contra las mujeres, porque no la representan como un problema, la representan como parte normal de la condición de género de las mujeres. Por eso para mí era importante traerles a ustedes aquí la definición de violencia de género, porque justamente en este ejemplo aplica, ¿no? Cómo la condición de género de las mujeres vuelve normal, vuelve natural que ellas sean víctimas de discriminación y de violencia en todos los espacios. En las telenovelas se les representa como un problema del orden doméstico, es decir, eso, ahí están las mujeres metidas en sus casas y con sus cazuelas, y si son víctimas de violencia, bueno, pues a ver cómo le hacen, porque nunca se enuncia en estos programas que contamos con una ley, que existen instituciones que tienen una responsabilidad en esta materia, sino eso, insisto, se le representa como un tema del orden de la vida cotidiana de las mujeres y las niñas. La publicidad, bueno, históricamente ha sido uno de los vehículos para la reproducción de la discriminación de género. 3 estereotipos sexistas nos encontramos de cajón. Las mujeres como objetos sexuales, si ustedes lo ven, sea para vender autos, pañales, aceites de coches, llantas, invariablemente el producto que se oferta va acompañado de una mujer a la que se le objetiviza de la misma manera u objetúa. Es decir, las mujeres se ofrecen como objetos sexuales como parte del producto que se está promoviendo. Otro estereotipo es el de la madre esposa, y ustedes lo pueden ver, ¿no? Ahora estas publicidades, yo veo muy poca televisión, pero bueno, de repente veo eso que pareciera que estamos modificando los roles en el espacio doméstico, pues resulta que no. O sea, ahora lo que nos muestran las publicidades son estas mujeres Wonder Woman que se multiplican en 10
para, además de atender el home office, los estudios, tienen que asumir la responsabilidad del cuidado, la nutrición, el cuidado de enfermos, etcétera, ahora que estamos en el espacio doméstico con este confinamiento. Y las mujeres como consumistas, ¿no? Que aquí vamos a ver también cómo el neoliberalismo, o sea, digamos, y estos medios pues son empresas operadas por empresas neoliberales, ha ido adoptando de manera estratégica el propio lenguaje feminista. Un concepto que ha sido fundamental para el feminismo desde al menos los años 80 es el concepto de empoderamiento. Y ahora podemos ver ese concepto, eso, en publicidades de productos de belleza, de empresas que ofertan cirugías estéticas. Es decir, el concepto de empoderamiento es edulcorado por la publicidad, por los medios de comunicación, y presentado a las mujeres como la oportunidad de destacar en la sociedad, pero no eso por sus habilidades, no por sus conocimientos, no por su expertise, sino por su belleza. Entonces, eso, cuando yo menciono que los medios continúan promoviendo el estereotipo de la mujer como consumista, no pierdo de vista esta intención de despolitizar el lenguaje feminista, el lenguaje de las mujeres. Y los tipos de violencia más frecuentes en la publicidad son la sexual, la física, la simbólica y la psicológica. También los programas de revista y concursos. Programas de revista me refiero a estos programas matutinos, ¿no? Que han sido un escenario tradicional de la estereotipación sexual de las mujeres, y lo mismo los programas de concurso. Y bueno, en el caso de las noticias, debo decirles también históricamente el terreno de la información ha sido terriblemente discriminatorio contra las mujeres. Desde 1995, desde Beijing, contamos con el GMMP, que es el Global Media Monitoring Project, el monitoreo global de medios y género, vamos a llamarlo así, que desde 1995, cada 5 años, hace una investigación que aplican en el mayor número de países posibles, dirigida a identificar cómo los medios retratan en un día, los medios informativos, radio, televisión, prensa y hoy medios digitales, cómo representan a las mujeres y a los hombres en la información. Entonces, el primer informe del 95 del GMMP nos decían que apenas el 19% de las fuentes informativas en el mundo eran mujeres, es decir, expertas, personas expertas a quienes les preguntan los medios informativos, en 1995 eran apenas 19% mujeres. Hoy, o sea, en el último informe que tenemos, el de 2015, las mujeres son el 24% de las fuentes informativas. Y ahora, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, en un estudio reciente, identificamos que la mayor parte de los medios informativos privilegian las voces masculinas de médicos, de infectólogos, de economistas, de lo que quieran, y solamente el 19% de las personas expertas a quienes los medios entrevistan son mujeres. Entonces, la cosa no ha cambiado mucho. Y si ha cambiado, lo que registramos son retrocesos. Ahora, ¿qué sucede en el caso particular de estas informaciones, de estas coberturas periodísticas sobre violencia contra las mujeres, y en particular sobre violencia feminicida? Yo decía que aquí hay un negocio muy redituable para los medios, y voy a citar un ejemplo a continuación. ¿Cómo se representa a las mujeres? Se les revictimiza, es decir, suelen en estas narraciones periodísticas responsabilizar a las víctimas de violencia de su feminicidio, ¿no? Porque eran jóvenes, porque eran coquetas, porque iban de minifalda, porque iban caminando solas en la noche, porque no le pusieron límites a su agresor, porque lo mantenían. O sea cual sea la causa, siempre encontraremos en estas narraciones periodísticas una justificación que apunta a revictimizar a las mujeres y a justificar a los agresores. Entonces, hay un problema al que nos hemos enfrentado y cada vez es más frecuente, y es esta filtración de información por parte de las fiscalías a los medios de comunicación. Este año, en la Ciudad de México, sucedió un feminicidio terrible de una mujer, Ingrid Escamilla, y medios, incluso como El Universal,
medios, eso, la prensa, digamos, todos los soles, el Sol de México y todas sus ediciones estatales, etcétera, empezaron a mostrar las imágenes del cuerpo desollado de la víctima, es decir, imágenes que les habían filtrado, que les habían vendido funcionarios de la fiscalía que habían acudido al lugar, son los únicos que tienen acceso a esas imágenes y se las vendieron, se las entregaron a estos medios de comunicación. Medios de comunicación que registraron a medianoche, en cuanto lanzaron esas imágenes con narraciones terribles que se constituyen como pedagogía de la violencia feminicida, porque eso, o sea, describen de tal forma, a detalle, la forma en la que actúan los agresores, que cualquiera que lea estas notas puede aprender ahí cómo asesinar a una mujer. Además, sin que sea sancionado. Entonces, estas páginas, por ejemplo, o sea, las ediciones digitales de estos medios registraron incluso hasta 2 millones, un tráfico de 2 millones de lectores, de usuarios, a medianoche. Por eso yo insisto que los medios de comunicación no quieren entrarle porque es muy redituable este negocio, lucran con la violencia contra las mujeres y las niñas. No es que no sepan los medios de comunicación el daño que causan. Y cuando filtran estas fiscalías las informaciones a los medios, lo que sabemos es que eso entorpece las investigaciones judiciales que incluso han terminado por desechar los casos. Porque cuando un agresor demuestra que que fue violado su derecho al resguardo de la identidad, que fue publicado en un medio de comunicación, lo demuestra en un juicio y puede quedar impune el feminicidio. Entonces, en el caso de los agresores, en la mayor parte de las informaciones ni siquiera existen, y por eso esta frase tan desafortunada, tan horrible de las muertas de Juárez, ¿no? O sea, que lo que evoca es que las mujeres parece que morimos entonces por generación espontánea, ¿no? Y no porque hay un Estado que permite que las mujeres sean violentadas por razón de género. Pero cuando son identificados estos agresores, entonces se les representa como misfits, como desviados sociales, ¿no? Como sujetos excepcionales. Entonces, con argumentos como que estaba alcoholizado, estaba drogado, y los medios, además, los medios informativos, aportan argumentos que justifican la actuación de los agresores, señalando que son las mujeres las causantes del odio que ellos desarrollan en contra de ellas, ¿no? Entonces, en esta investigación hubieron varios casos que nos tocó analizar. Por ejemplo, un feminicidio, un padre de familia llegó en la mañana al colegio de su hijo y mató a la directora del colegio. Y entonces el reportero de la jornada, muy audaz, pues se fue a preguntarle a la familia del agresor que por qué él había cometido ese crimen, y entonces la familia le contó que el agresor había sido abandonado por la mamá del niño unos meses antes, y entonces él empezó a consumir muchísimas drogas y esa mañana amaneció realmente mal, y entonces fue a vengarse a través del asesinato de la directora de la escuela. Entonces, insisto, es muy frecuente encontrar en el discurso de los medios una argumentación que justifica la actuación de los agresores. Las caricaturas también son terreno de la misoginia. Las series, ahora además que con el confinamiento, yo sé que estamos muy conectados a las series, no nos dejemos engañar. Como dice una filósofa española, Amelia Valcárcel Fabulosa, sospechemos todo el tiempo, ¿no? Cuando nos presentan algo disfrazado como promotor de empoderamiento o de liberación sexual, pues ahora, por ejemplo, pues el mercado trans está todo lo que da, ¿no? Y nos enseñan cómo maquillarnos, cómo hacernos cirugías plásticas, cómo hacernos tratamientos de transición hormonal. Ahí, ese es el punto, que hay detrás de esto, una intención, por un lado, de comercializar las identidades sexuales, pero además, con eso lo que se apunta es a despolitizar, porque ninguno de estos programas, en ninguno de los blogs de estos señores, señoras trans que ahora son súper famosos y que tienen muchísimos seguidores, youtubers o influencers o no sé cómo se les llama,
en ninguno de esos se discuten sus derechos políticos y sociales. Lo mismo en series, eso, como Sex and the City, The L Word, que se supone representa al mundo lésbico, pero lo que vemos es los mismos personajes que son explotados sexualmente, ¿no? Que son personajes construidos desde una perspectiva heterosexual que no desestabiliza al poder, ya lo dije, concentrados en la belleza, en la moda y en el consumismo. De eso trata su empoderamiento. Entonces, ahora recientemente hay una serie, Emily in Paris, que es además, leí yo que es el mismo equipo de producción de Sex and the City el que hace esta serie, que claro, está muy bien hecha, tiene guiones muy dinámicos, en fin, eso, es una serie muy bien producida, pero que apunta en la misma dirección, ¿no? O sea, eso, una protagonista joven cuyo destino unívoco será la maternidad y el matrimonio. Bueno, la televisión pública desde hace mucho tiempo y desafortunadamente dejó de ser una alternativa en este país, Canal 11, y bueno, ¿qué les puedo decir actualmente? Repite por un lado el modelo de televisión comercial, pero además es eso, una televisora, un espacio que permite que se perpetre la violencia contra las mujeres que trabajan en ese escenario. En el caso de la radio solamente quiero mencionar la música. La música es uno de los vehículos de la misoginia, de la violencia contra las mujeres más importantes y poco lo hemos atendido. Entonces, el género más escuchado es el reggaetón y lo que observamos es cómo eso, se tratan de letras que incluso enuncian a las mujeres como putas, ¿no? Las canciones rancheras, las canciones gruperas que acusan a las mujeres de infieles, de peligrosas, etcétera. Hay una investigación fabulosa, una investigación doctoral en Estados Unidos, se llama La misoginia en el rap. Lo que hizo esa autora fue analizar 700 canciones de rap, que es el género más escuchado en Estados Unidos, y lo que ella se encuentra es eso, un patrón. O sea, hay más o menos entre 10 y 12 adjetivos que se repiten todos en las mismas 700 canciones y que tienen que ver con esto, ¿no? Con llamar a violentar a las mujeres por su naturaleza infiel, por ser, ya lo dije literalmente, putas, y bueno, aquí hacemos ejercicio de análisis del discurso, trayendo letras de canciones que realmente son terribles, ¿no? Deja que te gocen, dales lo que pidan, solo por esta noche, danos ese cuerpo sin censura, no te detengas, nena, danos tu calor, es decir, una violación multitudinaria. Y la prensa, bueno, ya yo adelantaba algunos rasgos, quiero detenerme en este, y es, en una semana identificamos en las páginas de estos anuncios clasificados más de 4,000 anuncios de redes de trata con fines de explotación sexual. Y aquí están los medios, la prensa, 1,585 anuncios en una semana, El Universal, El Gráfico, Reforma, Excelsior, con este tipo de anuncios, iniciándonos sin estrías necesarias, debo colegiatura, solicito chicas. Y bueno, el caso de las revistas es lamentabilísimo también. ¿Qué concluyo de esta parte de la investigación? Que la violencia de género transversaliza todos los contenidos, es decir, no se trata de un medio o de un formato, o sea, no es que solo sea la publicidad y solo sea la televisión, sino que se trata de un problema estructural. Y ya lo dije, no es solamente en la información, o sea, o en las notas informativas, donde podemos asociar la violencia contra las mujeres a los medios de comunicación, sino lo vemos es en todo el contenido de los medios. Ahora, ¿qué sucede en materia de ciberviolencia contra las mujeres y discurso de odio sexista? Vamos a ver que este es un tema muy reciente en la agenda, les digo, parecía entonces que estamos descubriendo el hilo negro, pero tenemos muchas décadas investigando estos temas. El Consejo de Europa publica una definición de discurso de odio sexista en línea al que define como expresiones que difunden, incitan, promueven o justifican el odio basado en el sexo. ¿Cuáles son estos vehículos del discurso de odio sexista? Múltiples plataformas que incluyen redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, páginas web, motores de búsqueda como Google, blogs, secciones de comentarios en periódicos y revistas, sitios de citas, servicios de mensajería como WhatsApp y Messenger, chats de videojuegos en línea. Ojo con los videojuegos. Son uno de los territorios de reclutamiento
de niñas, niños y adolescentes más importantes usados por los grupos criminales. Todos estas múltiples plataformas van de la mano de la ciberviolencia. Este discurso de odio es el vehículo para la perpetración de estos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres a los que me he referido, en particular de la violencia sexual, psicológica y feminicida, cuando incluye amenazas de muertes a las víctimas. Les decía yo, la Comisión de Banda Ancha de la ONU es la primera que elabora un informe global sobre ciberviolencia. Por cierto, esta comisión era presidida en ese momento por Carlos Slim, y lo que hace esta investigación es identificar los tipos de ciberviolencia que hasta ese momento se reconocían y que incluían el hackeo, la suplantación, la vigilancia, el hostigamiento, el reclutamiento y la distribución maliciosa. Ya les mencionaba yo, ahora estamos hablando de una tipología que incluye hasta 13 tipos de violencia. ¿Qué nos dice la Comisión de Banda Ancha de la ONU? 73% de mujeres usuarias de Internet han sido víctimas de violencia en línea. Al mismo tiempo, y dada la precariedad de los sistemas de justicia en materia de derechos humanos de las mujeres, ellas difícilmente se animan a denunciar. Por ejemplo, en India, solamente 35% de mujeres víctimas llegan a un ministerio público para denunciar el haber sido víctimas de violencia digital. En nuestro país, de acuerdo con el INEGI, 9 millones de mujeres usuarias de Internet han sido víctimas de ciberviolencia. En 2016 tuvimos una primera respuesta masiva a esta ciberviolencia a través del hashtag Mi Primer Acoso, donde más de 100,000 mujeres, utilizando este hashtag, denunciaron el haber sido víctimas, o más bien denunciaron, compartieron su experiencia, su primera experiencia como víctimas de violencia, en particular de violencia sexual. Y claro, lo que hacen estas denuncias es mostrar de nuevo el carácter estructural de la violencia contra las mujeres y evidenciar que el espacio familiar es el primer escenario donde las mujeres son víctimas de violencia. Posteriormente, en 2019, sucedió, espérenme que iba a estornudar, ya no voy a estornudar, ok. En el año de 2019 tuvimos una segunda edición del Me Too, que fue el Me Too MX. Sucedió que una mujer escritora denunció a un hombre, a un escritor, quien había victimado al menos a 10 mujeres. Entonces, esto generó una reacción en cadena inmediata que fue evidenciando que todos los espacios, es decir, se abrió la cuenta Me Too Escritores, pero también la Me Too Periodistas, la Me Too Músicos, la Me Too Profesores, la Me Too Activistas, la Me Too Universidades, la Me Too Prepas, la Me Too Secundarias, la Me Too Partidos Políticos. Lo que muestran todas estas denuncias, vuelvo al punto, es el carácter estructural de la violencia contra las mujeres. Es decir, no estamos hablando de que sea solo un escenario, sino que está tan normalizada la violencia en nuestra sociedad que incluso, por ejemplo, a mí uno de los movimientos que más me sorprendió fue el Me Too Activistas, ¿no? Porque en el activismo pues se mueve gente progre y entonces pues resulta que los progres también son muy violentos. Entonces, o bueno, más bien que en el escenario de las organizaciones de la sociedad civil, del activismo, también hay una prevalencia muy elevada de la misoginia, de la violencia contra las mujeres. Y entonces, en 10 días registramos más de 400,000 tweets provenientes de más de 200,000 cuentas, pero aquí hay un dato muy importante. Si bien muchos de estos tweets provenían de cuentas de mujeres víctimas, muchos otros provenían de agresores que incluso perpetraron amenazas de muerte a las denunciantes. Entonces, bueno, eso nos llevó a intervenir a un grupo de 4 compañeras, una abogada, una artista, una periodista y yo, y con el fin de exigir a las autoridades más bien que asumieran su responsabilidad. Y cuando hablamos de autoridades, hablamos tanto de autoridades como públicas y privadas, que no solamente implican a las fiscalías, sino también, por ejemplo, a las universidades, a las empresas, a las organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Entonces, en lo que me interesa poner aquí el énfasis es en cómo el escenario digital ha permitido o ha dado herramientas para
que las mujeres construyan redes de confianza que les han permitido tomar la voz y denunciar e incluso acompañarse. Entonces, y claro, esto representa una amenaza para, pues, todos esos hombres o todo ese sistema que con terrible impunidad han actuado durante siglos, pensando que nunca sería sancionada su conducta social. Entonces, bueno, esta paradoja ya se las comenté. Y finalmente decirles que, bueno, todos estos factores, digamos, o todo este panorama se ha agravado con la pandemia. En materia de ciberviolencia, por ejemplo, lo que se registra es un incremento muy dramático de consumo de páginas de pornografía infantil, ¿no? En los días críticos de la pandemia antes del verano estábamos en un 73% de ese incremento, hoy estamos en 125%. Hay un incremento también en los índices de delitos de ciberviolencia. El punto, lo que yo les digo es, bueno, al final, pues sí, se aprobó esta cosa de la ley Olimpia, pero esto no ha modificado nuestro acceso a la justicia porque los procesos judiciales continúan atorados. Entonces, yo detengo mi intervención aquí y si quieren podemos dialogar. Muchas gracias.